Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a comenzar, ya puse la grabación, así que vamos a arrancar con la clase. Bueno, después del descanso del Día de la Primavera, vamos a continuar viendo la teoría 4, donde recuerden que en esta semana, digamos, o en lo que sigue, ¿no? La próxima práctica que vamos a arrancar es la práctica 4. Ahí vamos a comenzar ya con el tema de excepciones que vamos a ver hoy y vamos a continuar utilizando patrones y demás. Les comento que más adelante nos espera una teoría donde vamos a recorrer un poquito todos los tipos de patrones que hay, ¿sí? Pero en el uso continuo de la práctica, la idea es continuar y ir implementando los patrones que vimos en el cuatrimestre anterior, que son los tradicionales, ¿sí? El state o el composite o el singleton o ese tipo de patrones que son los que ya venimos trabajando, pero después tenemos que hacer una pasada por todos los patrones porque los van a tener que trabajar durante el resto de la cursada, ¿sí? Un tema importante que me han mandado algunos mails y por el tema de las fechas, recuerden que para fin de octubre vamos a estar tomando la primera fecha del parcial. Ya los tienen cargados en la plataforma, así que para esa fecha vamos a estar tomando. Seguramente en Junín serán los días jueves y en Pergamino serán los días sábado con Nelson o algún jueves que yo pueda realizar el viaje para tomar, ¿sí? El criterio es el mismo del primer cuatrimestre, un parcial, 2 recuperatorios, ¿sí? El que aprueba, recuerde que rápidamente tiene la cursada finalizada, pero es importante que sigan haciendo las prácticas con toda la interfaz gráfica de Java para prepararse, ya sea para PO o para el año que viene, como para el final, ¿sí? Además, es muy interesante toda esa parte para poder hacer un frontend interesante con la parte de Java que estamos viendo, ¿sí? Algo que ustedes ya vienen haciendo algo, porque el IDE se los pide, es el uso de excepciones, ¿sí? Siempre tenemos que pensar como, cuando hablamos de excepción, como dice ahí la primera diapositiva, algo que pasa. Un problema, un error, una interrupción que hace que se genere lo que siempre decimos un error, pero en estos lenguajes orientados a objetos se denomina excepción, ¿sí? El flujo normal de código se ve interrumpido. Digamos, pensemos ahora en esta primera diapositiva, excepción como cualquier cosa que falla. Cualquier cosa que rompe o detiene o lo que sea, corta esa ejecución, ¿sí? Bien, perdón, disculpen que se me estaba quedando ahí. Ahí le puse el cargador a la nota. Bien, entonces, cualquier falla o anomalía es considerada una excepción. ¿Qué es lo que Java hace con esa excepción o ese corte? Me permite administrarla o manejarla de distintas maneras para poder hacer esa interrupción y que el programa no se me vuele, ¿sí? Que el programa no falle, sino que lo que me va a permitir es poder tomar ese corte y de una manera elegante o algo poder informarle al usuario, mira, tuviste un problema. Como por ejemplo ahí tenemos algunos ejemplos, pero hay un montón de casos, ¿sí? Dos tipos de excepciones para hacer nuestra idea en la cabeza muy, muy importantes, ¿sí? Algunas se llaman
chequeadas o verificadas en compilación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le doy run desde el IDE, cuando estoy desarrollando, el compilador hace un análisis de mi código, entonces me dice, mira, acá podés llegar a tener errores o se pueden generar errores inesperados y es necesario que pongas un código de precaución, ¿sí? Imagínense que ustedes van a conectarse a una base de datos. Cuando el compilador analiza ese código, te dice, mira, vos tenés que manejar este código poniendo una excepción porque puede ser que falle. ¿Por qué podría fallar? Porque, por ejemplo, la base de datos del otro lado puede estar apagada, ¿sí? En el servidor. Esas son las verificadas, ¿sí? Donde el compilador me ayuda y me obliga a poner cierto código de precaución. Ahí no tengo que tener mayor problema en el sentido de darme cuenta porque los mismos IDE me van guiando y me van ayudando para poder hacer eso. Bien, y después la del punto de abajo son las inesperadas, que ni el compilador espera que se produzca y menos nosotros como programador. Bueno, con la parte de abajo es difícil hacer algo porque son cosas fuera de lo normal. Ni nosotros ni el compilador se dio cuenta. Ahí no podemos hacer mucho, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de código donde a ustedes ya les ha pasado con el código que vienen escribiendo, donde yo estoy escribiendo y el IDE me dice, para poder compilar tenés que agregar esta cláusula que está ahí en letra color azul del lado izquierdo, que se denomina throws. Acá lo que hace el compilador dice, mirá, siempre estoy mirando al lado izquierdo, ¿sí? Donde vos estás haciendo un file reader, o sea, una lectura del archivo, este es un punto de falla. Yo observo que ahí podés tener un punto de falla. ¿Por qué? Porque podés poner mal el path del archivo, porque el archivo puede estar bloqueado o abierto por otro y no lo podés usar, un montón de problemas. Entonces el compilador te dice, ¿querés agregar la cláusula throws con S? Después vamos a ver que hay una opción sin la S. Y te sugiere la excepción que tenés que poner. En este caso, me sugiere una excepción de file not found, ¿sí? De archivo no encontrado. ¿Qué es lo que va a hacer ese método input file? ¿Cómo me protege el compilador? El compilador agarra y dice, mira, vos vas a hacer una lectura de un archivo. Esto puede fallar. ¿Cómo nos protegemos? Ponemos la cláusula throws, yo te obligo como compilador a ponerla, y si tenés un problema con ese archivo, un error, un bloqueo, lo que sea, se va a disparar esa excepción y va a ir a parar a la clase fileNotFound, que nos va a tirar un mensajito que simplemente va a decir no se puede abrir el archivo o no se puede encontrar. En el método de abajo, siempre el lado izquierdo, el compilador observa algo distinto. Dice, mira, acá el método que puede fallar es el de lectura del archivo. ¿Sí? Perdón, lectura del archivo, el de lectura del método StreamBuffer. Entonces dice, yo te sugiero que agregues un throws, pero en este caso te va a decir, mira, la excepción que podés usar es la de entrada-salida. Cuando yo interactúo pidiendo o mostrando mensajes, se puede producir esa excepción. Y acá es lo mismo. Si yo quiero leer algo y me ingresan un carácter incorrecto, falla, me hacen una operación indebida, ese método falla y la salida de ese error va a ser a través de esa cláusula throws que me va a mandar a la clase IOException, es una clase, acuérdense que acá todo es un objeto y dentro de esa clase voy a tener un mensaje que me va a decir se produjo un error de entrada-salida. Sí, fíjense en el cuadradito de abajo a la derecha donde todo esto lo va detectando el compilador. Y si yo no hago las correcciones necesarias,
no me va a dejar ni siquiera ejecutar el código. Entonces, escribo código. Cuando el compilador interpreta que ese código puede tener una falla, sugerencia 1 me dice, deja que la manejamos de forma automática agregando la cláusula throws. El throws ustedes lo tienen que tomar como algo que dice, che, que se arregle otro, o che, que se dispare y listo, ¿sí? Es como un lo derivo o que se arregle otra clase. Ese es el punto más cómodo y es el punto que seguro que ya vienen usando en algún uso de colección o en alguna operación puntual, por ahí el IDE se los dijo. Ahora, si yo quiero hacer algo todavía un poco más refinado, lo que puedo hacer es capturar la excepción a gusto mío. En lugar de usar el throws para dispararlo, capturarla. Y ahí es cuando yo puedo poner ese bloquecito que está en color verde, que es la palabrita try, pongo una llave de apertura, pongo el código, como dice ahí el flujo normal de todo lo que yo quiero ejecutar y lo cierro con la otra llave verde. Entonces ahí lo que estoy haciendo yo a mano, estoy agarrando y diciendo, si en el open, en el read o en el close hay algún error, está dentro del bloquecito try, yo lo voy a atrapar y voy a mostrarte el mensaje de error que corresponde. ¿Qué mensaje muestro? Con la palabra catch. Entonces, si una de esas tres líneas falló, sale del try y se mete en el catch y empieza a preguntar. La excepción es de file open, te muestra algo. Ahí donde dice do something te muestra un mensaje. Si es de error de lectura, me metí en el segundo catch. Y si es de cierre de archivo, que por ahí no lo puede cerrar o no lo puede liberar, me meto en el tercer catch. Ahí lo que estoy haciendo yo, dentro de ese método readFile, estoy capturando cualquier excepción que se produzca dentro de las llaves del bloque try, y lo estoy mostrando como mensaje con las opciones de catch. Ahí, en lugar de dejar que el compilador le tire la excepción a la clase que corresponde, lo manejo yo. ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja de manejar nosotros la excepción? Es que en las tres líneas donde dice do something, lo que estoy ahí haciendo es poniendo un mensaje indicando el error para que el usuario que está usando el sistema y tiene una falla entienda de manera prolija qué es lo que está pasando. No dejo que con el throws lo mande a la clase del error que me muestra un mensaje en inglés que generalmente el usuario es muy técnico además y generalmente el usuario le cuesta comprender qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, excepciones. Dos opciones. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Dejo que el compilador inserte la palabra throws y lo derive a alguna de las clases de la jerarquía de exception que van a manejar esos errores. Lo que va a hacer es que si falla, mensaje muy técnico, mensaje en inglés, describiendo un problema y el código se continúa ejecutando. Manejo manual, o lo que se suele llamar capturar. Pongo el bloque try, llave que abre, llave que cierra, pongo el código que puede fallar y después agrego las palabritas o las opciones catch, donde si pasó un error hago tal cosa, si pasó otro error hago tal cosa. Hago un manejo manual. Obviamente cuando uno está arrancando a programar va a ir por la primera opción, la de throws, pero a medida que empiecen a agarrar un poquito de confianza, pueden intentar trabajar con el bloque try. ¿Sí? Fíjense que acá, en esta diapositiva, la número 7, tienen una combinación. ¿Sí? Porque acá yo tengo que hacer la lectura como para decir,
La lectura del archivo está en el método 3. Pero el método 3 tiene un throws. Entonces, si el método 3 falla en su lectura, ahí como dice la flecha azul, dispara una excepción cuando quiere leer un archivo, el método 3 le va a decir, che, ¿quién me llamó? Ah, me llamó el método 2. Tomá, problema tuyo el error. El método 2 también tiene una cláusula throws. Entonces va a decir, che, me están devolviendo un error. ¿Qué hago? El método 2 dice eso. ¿Quién me llamó? Ah, me llamó el método 1. Listo, tomá. Método 1, tengo un error o una excepción. Te la paso. El método 1, fíjense que fui de abajo para arriba. El método 1 lo que hace es, no tiene un throws, o sea, se tiene que hacer cargo. Tiene un bloque try, donde el método 2 le devolvió un error, y entonces se mete en la opción del catch, donde se produjo una excepción, y ahí donde dice do error processing, lo que se hace es se maneja el error. Se pondrá un mensaje que diga falló la lectura de archivo o el mensaje que yo quiera poner. Lo importante es que ustedes entiendan que esta propagación de errores que hace la palabrita throws en algún momento termina en algún método que se hace cargo, en este caso el 1, y muestra un mensaje de error. ¿Sí? Digo, yo pongo throws y se lo paso a alguien, pongo throws y se lo paso a alguien. Bueno, en algún momento hay alguna clase final que es la que tiene que hacerse cargo del error y mostrar por pantalla ese mensaje. ¿Sí? Digo, comprendan ese mecanismo para que ustedes entiendan que en algún momento, por más que ustedes solo se encarguen de poner el throws, en algún momento ese error o esa excepción termina en un mensaje mostrado en la consola. Es muy interesante el manejo de excepciones porque básicamente ustedes tienen que pensar que tiene que hacerse ¿para qué? Para que el programa tenga una ejecución sólida. Cosa que si falla, si se va de memoria, si hay error al conectarse con la base de datos y demás, no colgamos todo el sistema operativo o si estoy en un celular, no cuelgo todo el teléfono, sino que lo que hace es muestra un error y de última tiene un cierre de forma prolija. En el celular es muy común ver esto cuando ustedes a veces instalan alguna aplicación y por ahí aparece un mensaje que dice se produjo un error en la aplicación y se cierra. ¿Sí? Pero generalmente, si la aplicación es bastante buena y el celular no se me quedó sin memoria, el celu no se cuelga, ¿sí? Sino que me muestra el error y cierra la aplicación. ¿Sí? Todo eso es lo que va haciendo Java y los lenguajes orientados a objetos de manera similar, manejando este tipo de excepciones. El bloque, repasando, el bloque que encierra el código que puede llegar a disparar una excepción se denomina try, se le dice el bloque try. Llave que abre, llave que cierra y ahí adentro pueden ponerse todas las líneas de código de un método o lo que uno considere que puede llegar a fallar. Fíjense que en este caso, acá donde tengo el mouse, en printwriter out igual a null, ahí está fuera del try, porque es simplemente asignar una variable. Pero después, dentro del try, cuando empieza a interactuar con archivos o con cosas externas a la aplicación, ya lo pone dentro del try. Y la segunda parte del bloque try es poner la parte de los catch. La pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿cuántos catch tengo que poner? Bueno, cuando uno se convierte en un programador con un poquito más de experiencia, va poniendo los catch más orientados a la excepción. Fíjense que en este caso el primero es si falló la ejecución de un SQL, ¿sí? De una consulta a la base de datos. En el caso del segundo es si falló
una operación de entrada-salida. Quise leer de algún lado o quise escribir en algún lado y no pude hacerlo. Uno se va acostumbrando. Fíjense que en este caso se pone un texto de error, system.err, para que salga un error y no un punto out, y se pone la variable e, que es de tipo exception, y el mensaje. Eso lo que hace es, te va a mostrar el mensaje de error que retornó el objeto que falló. Entonces se hace una combinación entre el texto que yo pongo para explicar y el mensaje en inglés. ¿Sí? Si ustedes miran acá más arriba, en el ejemplo este, solamente hay un solo catch y se pone una clase exception que es general. La clase exception es la clase padre de toda la jerarquía de objetos de excepción que hay. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que se muestre un mensaje bastante genérico. En cambio, si yo pongo cosas como acá tenemos en el bloque catch, ya son errores más puntuales porque estoy haciendo referencia no a la clase exception general, sino a las clases hijas que ya son mucho más puntuales. Bueno, acá, fíjense, ampliando el tema del catch, que es la parte más compleja en cuanto a que tengo que saber qué poner, acá está la explicación de lo que yo les decía recién. ¿Sí? Si yo pongo muchos bloques catch con errores o con clases más puntuales, mi mensaje de error va a poder ser mucho más específico. En cambio, si uso la última opción, la de abajo de todo, la que dice exception E, es un mensaje, como dice ahí arriba, es el manejador más general de excepciones. Entonces no te va a dar una idea muy específica de lo que pasó. Fíjense lo que dice ahí en el comentario del párrafo azul, donde me explica que si yo uso un manejador muy general, como sería este de acá abajo, no voy a tener una buena devolución de cuál fue el error para poder solucionarlo. Pero bueno, cuando uno está empezando a programar, arranca utilizando este tipo de excepciones y después con el correr del tiempo las va refinando, las va perfeccionando o va poniendo mensajes de error mucho más puntuales. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplito para seguir afianzando un poquito este tema del try catch. Es cortito, es sencillo, pero hay que procesarlo bien. ¿Sí? Fíjense, este método se llama write list. Tiene un bloque try, donde hay código que puede fallar, tiene dos excepciones, perdón, dos opciones de catch. En uno muestra una excepción muy puntual, que es el índice del vector se me salió de rango. Y en el segundo, catch muestra una excepción de entrada-salida, ¿sí? Por si yo tuve una falla en la lectura del archivo. Y aparece, que hasta ahora no habíamos nombrado, un bloque finally que lo que está haciendo es, tengo el bloque try. Si falló, se mete en el catch y después por último se mete en el bloque finally, haya fallado o no. El finally es como para darle un cierre a ese método. Falló o no falló, se ejecuta la parte de finally, lo que está entre llaves, de forma obligatoria. ¿Sí? Repito, se ejecuta el try, si no falló nada se ejecuta el finally. Si falló algo se ejecuta el try, el catch y el finally también. En este caso, fíjense que lo que hace el finally es el cierre del archivo. Ese out.close lo que está haciendo es cerrando ese archivo que abrió para poder liberar la ocupación del mismo, si no te queda marcado como que alguien lo tiene abierto. Por lo tanto, el manejo de excepciones tiene tres partes. Bloque try, donde está el código que puede fallar.
bloque catch con los mensajes y si necesito un bloque finally que se ejecuta sí o sí, haya estado bien o haya estado mal. Y hay una vueltita más para las excepciones. Todo esto lo vamos a ver en la práctica y vamos a usar excepciones. ¿Qué es disparar una excepción de forma forzada? ¿Qué quiere decir? Yo quiero que un método, si se cumple determinadas cosas, tire una excepción, pero que yo como programador la fuerzo. Ahí es donde aparece la palabra throw. Fíjense que es sin la S. Cuando yo pongo throw y el nombre de una excepción, de forma forzada estoy haciendo que se ejecute ese error. Y acá tenemos un ejemplo. Este método se denomina pop. ¿Sí? Fíjense, dice que sirve para chequear si hay elementos en la pila, no importa mucho qué hace el método. Pero a mí se me ocurrió como programador que si el tamaño es igual a 0, quiero disparar una excepción. No falló el código, sino que yo como programador digo, che, dispara una excepción. Entonces, dentro del if pongo la cláusula throw sin S. Eso va a hacer que se genere una excepción de empty stack. Obviamente, el método la va a tomar, por eso el IDE me va a decir tenés que disipar o disparar la excepción con la palabrita throws en plural, y eso va a terminar generando un mensaje de error que se va a encargar la clase empty stack exception. Es una vueltita más. Insisto, no se produce un error, sino que yo como programador con throw digo, bueno, ahora quiero que se dispare esta excepción. Se metió en el if y hay una situación que quiero que se corte, entonces disparo una excepción, la toma el método pop con el throws, la dispara y se la termina enviando al método que corresponde. Es una vueltita media rara, pero en programación, digamos, un poquito más avanzada, suele ser una práctica que se ve bastante seguido, ¿sí? Donde uno, en lugar de poner un mensaje de error o algo así para abortar un método, dispara una excepción. Esto se llama disparar una excepción. Bien, esperen que ya me iba de tema. Repasemos excepciones. El compilador me avisa que el código puede fallar. Utilizo la palabra throws en el encabezado del método para disparar la excepción y que alguien se encargue. Caso contrario, utilizo un manejo manual y pongo el try, el código que puede fallar, pongo el catch con los mensajes y pongo el finally. El IDE me ayuda muchísimo, ¿sí? Cuando yo escribo try, ya me completa el catch y todo. Y tercer manejo de excepción es, la quiero disparar yo sin que haya un error externo, con throw sin plural, sin la S, digamos, ejecuto esa excepción, se la paso al método que tiene el throws y el método se lo va a tirar a esa excepción. Cuarta vuelta a excepciones, que ahora no vamos a ver, pero más adelante sí. Yo puedo escribir como programador mis propias clases exception. Ya para un manejo un poquito más complicado, uno como programador puede escribir las clases exception para generar de forma manual las excepciones. Para más adelante un tema interesante. Bien, tema 2 de la teoría de hoy. Hay un ítem o un tema muy frecuente en Java que se denomina generics. A partir de las últimas versiones de los últimos años de Java, se incorporó la opción de generic o tipo genérico, donde yo puedo escribir clases
como dice ahí, interfaces y métodos que tengan tipo de datos que pueda ser enviado como parámetro. El tipo de dato. No funciona con tipo de dato primitivo, pero sí con tipo de dato objeto. Vamos a verlo en un ejemplo para que no se pierda. Imagínense el método, la clase box. Tiene un solo atributo y tiene un método set y un método get. La clase box tiene entre corchetes una T mayúscula. ¿Cuál es el tipo de dato del atributo T minúscula? En ningún lado se especifica. Fíjense, yo estoy escribiendo una clase box con un tipo de dato de su atributo que es genérico. O hay que definirlo cuando la usemos. Entonces yo puedo escribir una clase que tenga atributos y métodos con un tipo de dato sin especificar, que sería la T mayúscula. Donde está la T mayúscula, ahí va a ir el tipo de dato que va a utilizar esa clase. Puede ser integer, puede ser string. No tiene que ser primitivo, o sea, no tiene que ser en minúscula, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esto? Cuando yo instancie a la clase box, ahí le voy a definir el tipo de dato. Ustedes dirán, ¿para qué quiero algo tan rebuscado? Se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supónganse que tiene que hacer un método que tiene que hacer una clase con métodos que puede funcionar con string, o con enteros, o con dobles, o con personas. Y no quieren copiar y pegar el código y hacer siempre lo mismo. Bueno, generic te permite tener el tipo de dato de un atributo y de algunos métodos parametrizable. O sea, cuando creo la clase box, ahí especifico de qué tipo es la T mayúscula. Vamos a ver el ejemplo. Cuando yo hago la instanciación de la clase box, esto parece mucho colecciones, ahí estoy diciendo que box es de tipo integer. Entre los corchetes le estoy diciendo box va a usar el atributo t como un integer. Entonces, esa clase se crea con la variable t de tipo integer. Es muy interesante este manejo porque no es parametrizable el método, sino que la clase en su conjunto. ¿Sí? Ustedes, repito, la T mayúscula que tienen ahí es reemplazada por el tipo de dato integer, porque yo se lo asigné al momento de instanciar esa clase. Se utiliza un montón y te permite ahorrar código y no repetirlo. Si quieren una clase que sume entero y una que sume doble, pueden hacer una sola clase y la pueden hacer parametrizable. Fíjense acá un ejemplito más. Cuando yo la inicializo, ahí toma el tipo de dato correspondiente. Entonces fíjense, por ejemplo, ahí abajo como la clase box utiliza integer, no tengo que andar haciendo ningún casteo ni nada, porque tomó el tipo de dato que yo le indiqué en la instanciación. Parece raro, pero la verdad lo van a ver en un montón de código que bajen de internet, en un montón de cosas que descargan. Y la verdad es muy recomendable usarlo, ¿sí? Fíjense, incluso vamos a darle una vueltita más. No solamente puedo parametrizar un solo tipo de datos, sino que puedo tener más de un tipo de dato genérico o parametrizable. Como dice ahí el segundo párrafo, lo único que tenés que hacer
es tenés que elegir distintas letras. Y ustedes van a ver que están en mayúscula. ¿Pero por qué están en mayúscula? Porque hay una convención en Java que dice que si vas a usar clases genéricas, le pongas la letra mayúscula. ¿Y cuáles son las letras? Generalmente son estas que tienen acá, ¿sí? Yo puedo parametrizar en una clase el tipo de colección. Si voy a parametrizar la clave, uso la K. Si voy a parametrizar un número, uso la N. Si voy a parametrizar el tipo de dato, uso la T, y así. Digo, le van buscando, pero pueden parametrizar varios tipos de datos. Los separan por coma, como tienen acá de ejemplo, y lo que van a lograr, vamos a volver al código de acá arriba, es tener una clase que se denomina genérica, y acá en box podrían usar T, U, por ejemplo. Declaran dos atributos, uno de tipo T, otro de tipo U, y lo utilizan de forma genérica, digamos. Hay muchísimas cosas que pueden hacer, incluso pueden parametrizar el tipo de colección, como yo les decía recién, y demás. La verdad que es muy, pero muy interesante. Seguramente para verle un uso van a tener que avanzar un poquito más en la programación, pero es muy probable que ya en ejemplos de código o en demás empiecen a ver esa parametrización al lado del nombre de la clase con el mayor y menor. Y es muy, muy práctico, ¿sí? Porque me ahorra mucho código. ¿Qué vamos a practicar de lo que vimos hoy a partir de la número 4, ¿sí? De la práctica número 4? Vamos a usar muchísimas excepciones, vamos a tratar de escribir alguna clase exception y vamos a tratar de declarar algún tipo de dato genérico, ¿sí? Repito para los que se conectaron un poquito más tarde, nos quedan todas las teorías del mes de octubre, y en la última semana del mes de octubre, o primera de noviembre, pero por ahora está puesto la última de octubre, vamos a tener la realización de la primera fecha del parcial. Teórico-práctico, entra toda la teoría vista hasta ahí y todas las prácticas realizadas hasta el momento. Va a entrar la práctica 4 y la práctica 5 seguro, ¿sí? Fíjense que lo que estamos haciendo es especializándonos en escritura de código, ¿sí? Estamos profundizando el conocimiento a nivel código. Ni hablar que toda la lógica del UML y de diseño se mantiene intacta y hay que seguir utilizándola, ¿sí? Así que bueno, ahora cuando finalizamos ya subo la grabación, así se procesa y ya se las puedo compartir para los que no se pudieron conectar hoy, o si alguno tiene alguna duda y después lo quiere seguir mirando. Próximo paso al día de hoy, hay que tener terminada la práctica 3. El sábado y el lunes que viene comienzan con la práctica 4. Así que no se demoren para no atrasarse, ¿sí? Santino, decime. No, esa era mi pregunta, profe. Si la clase de práctica seguía siendo los viernes o volvía los lunes. Esa era No, vuelve a los lunes. Fue por Ok. una excepción, y sí la clase de consulta con Seba los viernes, ¿eh? Dale. Siempre miren los que Sebastián va publicando. Cuando es remota, se puede conectar también la gente de Pergamino, por supuesto, para eso lo hicimos. Y si cada tanto que es presencial, bueno, solamente los chicos de Junín que puedan ir a cursar, ¿sí? Pero ya volvemos al horario habitual. Dale, gracias, profe. Bueno, ahora cuando terminamos les subo la clase grabada, así nos queda el registro, chicos. Cuídense y escriban mucho código Java. Mirko, decime. Yo te voy a molestar un rato. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Estaba pensando recién, eso de las excepciones, ¿no se podría hacer de última? Porque está bien, o sea, la idea de usar los caches
para el tipo, o sea, se supone que cuando vas a usar el try con el catch, sabés cuáles pueden ser las excepciones que pasen, pero último no se podría hacer que el catch tome, digamos, la excepción padre, la más común de todas, la general, como decías vos, y directamente armar una función externa que tenga, digamos, todos los tipos de excepciones, y en el catch que toma la más genérica, que llame esa función pasándole la excepción, y de ahí retornar el mensaje específico para esa excepción. No se trabaja así. Si pones la clase exception general, se te mete en el mensaje general de hubo un error. Y nada más. Y si no, tenés que usar todas las clases puntuales, porque todas esas clases de excepciones ya están todas escritas en Java. ¿Entendés? Claro, el mensaje ya te lo Ya está todo retorna. escrito. El mensaje de error Claro. está escrito. Sí, lo que vos decís no está mal si uno agarrara y se hiciera una clase propia de uno de excepciones y ahí adentro empezás a desmenuzar cuál fue el error. Pero hay tantos tipos de errores que perderías un montón de tiempo, ¿me entendés? En general no es una práctica utilizada, porque ustedes piensen que el error puntual de lo que falló al usuario no le sirve. Me sirve a mí como programador, ¿me entendés? Porque el usuario cuando está usando una aplicación que le diga error de memoria, de entrada, salida o de archivo, de bloqueo, no va a entender nada. Simplemente para cuando a vos te llamas o a vos te reportan el error, que tengas un poco más de claridad para poder solucionarlo más rápido, ¿me entendés? Pero en general no es una práctica habitual hacerse toda esa escritura de excepciones porque uno pierde mucho tiempo. No, yo lo pensaba más que nada por el hecho de que capaz de terminar escribiendo en 300 clases diferentes el mismo error. ¿Vos crees que te diga que se usa en general? 99% de las veces ponés exception E y chao. Y chao, la general. Y con el correr del tiempo, digo, cuando vos llevas 1 año, 2, 3 programando, esos mensajes en error que te lo tira con un código, te los aprendés todos. ¿Entendés? Entonces no perdés tiempo, siempre pones exception E, claro. Y si el usuario te llama y te dice, suponete, me dio el error 344 que se colgó la aplicación. Vos agarrás, le preguntás a Google, Java, error 344, falló esto. ¿Entendés? Y vas rapidísimo resolviéndolo. Y no pones tanto código para ese manejo de excepciones. Piensen que hoy en día tenemos un dilema entre la cantidad de código que hay que escribir, el tiempo que me exigen para entregar resultados y demás cosas. ¿Sí? 90% de las veces pones exception E y chao. Y cuando falla algo, sabés que no se colgó, que te lo atrapó y le decía al usuario, me manda una foto del error y listo. ¿Sí? Bueno. Es mucho más sencillo, Mirko, pero digo, es por cuestión de que no tenés tiempo para dedicarle a toda esa parte, ¿me entendés? Sí, el de última. La vorágine te lleva. ¿Qué sé yo? Pues qué sé yo, a mí me pareció que estaba bueno porque de última lo escribís una sola vez, todos los errores que podés llegar a tener, y que cuando hace el catch te llama una función adentro que le manda el error y te imprime. Claro, lo que pasa es que si googleás y ponés clase exception en Java y empezás a ver la cantidad de clases hijas que hay cientos. Sí, no conviene. ¿Entendés? Claro, sí. Es interesante lo que voy a decir, pero digo, hay tanta variedad de errores que no llegas nunca a escribirlo. Te digo por lo menos que es lo que uno habitualmente ve. ¿Sí? Pero bueno, tienen mucho para descubrir ahora que lo empiecen a probar. Y jugar un poco y ese tipo de cosas. Hay un montón de excepciones que podés bajar de internet para agregar a tu proyecto. Librerías de errores con mensajes. A veces encontrás mensajes en castellano, mensajes en otros idiomas. Digo, hay un montón de cosas siempre para bajar. Como esto, viste, mucho software libre, hay montones de cosas que ya están hechas. Pero siempre ustedes piensen que depende del lugar en el que estén trabajando, ¿sí? Porque muchas veces no tenés el tiempo para perderte una semana agregando excepciones porque tu jefe te dice hay que entregar esto rápido y hay que seguir con otro tema, ¿me entendés? Sí. Digo que es ir probando cómo les va el día de mañana que estén
que estén trabajando o que estén en algún proyecto con tiempos muy estrictos, ¿sí? Bueno, Pero bueno, me gusta tu propuesta porque ya estás mirando un poquito más allá. Pero bueno, a partir de ahora, y como vamos a empezar a ver otras cosas que van a pedir mucho excepciones, van a tener que renegar bastante con esta parte, ¿sí? Así que bueno, lo que dijo Mirko, algo de eso vamos a hacer en la práctica de probar escribir excepciones y jugar un poquito con algo muy sencillo. Después les quedará a ustedes para profundizar. Y el cuatrimestre que viene, cuando hagamos toda la parte web, que interactuemos con página web y con base de datos, van a ver que hay que usar un montón de excepciones porque está lleno de posibles errores el código o fallos inesperados, ¿sí? Así que bueno, tenemos un largo camino para recorrer con excepciones. Y es de ahora para siempre, digamos. Porque no nos podemos despegar de la captura, ¿sí? y lo último, vamos a hacer al final eso de entregar el programa de clima con la interfaz. Depende, están viendo los chicos cómo vienen. Sí, porque vos recién decías que nos queda un mes y tenemos que en este último mes dar Sí, el TP4 y ver lo de Swing. sí. No, lo que pasa es que Swing no entra en el parcial, ¿eh? No, pero el tema que nos decían que iba a ser tipo como el parcialito, que si hacíamos bien la entrega esa con la interfaz y todo, como que nos sacaban un par de cosas del parcial. La idea es hacer lo mismo, pero dependemos de lo que digan los chicos en la práctica, de acuerdo a cómo los vean a ustedes en general. Así que estamos ahí, todavía no lo definimos. Bueno, listo. Bueno, gente, Muchísimas gracias. Nos vemos. ahora cancelo perdón, cuando termino corto la grabación y ya se procesa y se la subo, así lo tienen. ¿Sí? Chao, nos vemos. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Chao chicos. Estoy cortando la grabación mientras ustedes salen.